Vamos a continuar, me dicen que ya está en enlace, vamos a conversar con un sociólogo para la lectura desde la sociología de lo que está ocurriendo en nuestro país y para ello vamos a invitar, ya está en línea, el licenciado Roberto Rodríguez Rabanal, PATS decano de la Junta de Decanos Profesionales de nuestro país, un investigador, docente universitario además y conocedor de lo que está ocurriendo en nuestro país. Roberto, bienvenido a Ánfora, esta edición especial en estos momentos tan difíciles. ¿Cuál es la lectura que tiene el sociólogo de lo que está ocurriendo en nuestro país? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Lo primero que debo decir es expresar mis condolencias a los familiares de las personas fallecidas en circunstancias en que tienen que investigarse y aclararse. Y mi llamado a mantener la calma en medio de esta situación bastante compleja. Ahora bien, respecto a lo que viene ocurriendo, eh, hay una explosión social, y eso es lo primero que quiero decir. Hay múltiples manifestaciones. No es que las acciones en las distintas regiones obedezcan a un mando centralizado que dice hagan esto o el otro. No, la fragmentación social es tan fuerte en el Perú que nadie puede atribuirse el dar dirección o orientación a tal o cual movimiento. Por lo tanto, quiero deslindar de dos afirmaciones. Una, de que son delincuentes los que se movilizan. Eso me parece una barbaridad y una ofensa al pueblo peruano. Y lo segundo, eso sí, que en alguna de las manifestaciones, al parecer, hay algunas expresiones fuera de lugar, que tienen que ser aisladas y condenadas. Entonces, lo primero es eso. Hay una explosión social muy fuerte, pero en el marco de la fragmentación y al mismo tiempo de la falta de legitimidad de la clase política, si se le puede llamar clase política. En realidad, eh, la desconfianza es muy fuerte frente al Congreso, sobre todo, a los partidos políticos, al gobierno que dirigió Pedro Castillo hasta hace algunos días, y hay incredulidad respecto al gobierno de Dina Boluarte. Entonces, frente a ello, lo que corresponde es hacer un gran esfuerzo de acercamiento, de diálogo, para buscar una salida, si no unánime, lo más consensuada posible, que permita construir democracia, ciudadanía y seguir combatiendo firmemente a la corrupción, que es un elemento que no hay que perder de vista. Correcto, eso es una primera lectura. Es evidente, Roberto, que hay un descontento de la población. El ex canciller Wagner acaba de informar hace unos minutos que también hay falta de información, sobre todo al interior del país, de lo que ha ocurrido realmente y que tiene como punto de inicio el mensaje a la nación en ese momento presidente Pedro Castillo, con todas las acciones que conocemos. Pero también hay otros factores y ese factor es el descontento de la población con respecto, como bien señalas, a la clase política, desprestigiada, de todos los sectores, sin ninguna excepción. Entonces, hay un descontento y hay un aprovechamiento de esta situación, como también señalas con mucho acierto, de infiltrados y vándalos, delincuentes comunes que están aprovechando de la situación, promovidos y provocados por los sectores de la corrupción que quieren mantener también su espacio, y de eso es consciente la población, y por eso algunas acciones en las que se ha pedido el apartamiento de algunos de los personajes que están apareciendo en el escenario. ¿Cuáles son los factores del descontento que hay que enfrentar con el diálogo en el más amplio nivel y de la manera más inmediata, Roberto? Bueno,
Reitero, la protesta es legítima, es justa, en el marco de lo cual hay también un aprovechamiento de algunos sectores. Eso no puede descalificar la protesta. Lo digo porque he escuchado algunos congresistas de derecha que dicen son manifestaciones de delincuentes. No, señores, no es así. Es la población que cuestiona y los cuestiona a los congresistas. Ese señor congresista que llegó a decir matar o morir, fue una barbaridad lo que dijo. Bueno, ahí tiene la respuesta el pueblo. Y una respuesta que en lo esencial está encaminada a cuestionar lo que viene existiendo. Y los factores, además de la protesta, tienen que ver con la mantención de la enorme desigualdad social que después de la pandemia del COVID se ha acentuado, donde la riqueza se ha concentrado mucho más. El grupo Interbank de Rodríguez Pastor, lo que significa también estos grupos de poder, sobre todo en torno a los 4 grandes bancos, ¿no? Entonces, hay una desigualdad social muy fuerte y por otro lado, se ha visto que el Congreso no ha estado legislando a favor del pueblo. Ha estado más interesado, para poner un solo ejemplo, en sacar una ley a favor de los casinos y tragamonedas, donde su asesor desde hace mucho tiempo, cuando era congresista, era un señor y es un señor de Fuerza Popular, del Fujimorismo. Imagínense priorizar eso y por otro lado obstaculizar la aprobación de leyes que están orientadas al bienestar de las mayorías. Eso molesta, mortifica a la población. Como también respecto al gobierno de Pedro Castillo, la improvisación, la incapacidad para orientar la gestión y la corrupción. Y cuando digo, por ejemplo, improvisación e incapacidad, pongo un solo ejemplo, el de la urea para los fertilizantes. ¿Cuántas veces se ha caído el proceso? Y yo recuerdo, ya viene la urea, que es fundamental en el campo, y hasta ahora nada, ¿no? Entonces, ese es otro factor. Y el otro factor es la corrupción. Y la corrupción tiene que ver con cosas como estas, que hay juicios pendientes que se dilatan y se blindan a personas. Algunos ejemplos, el de Keiko Fujimori, el de Luciana León de Lapra, vinculada a la mafia de los intocables de La Victoria, de la Municipalidad de La Victoria. Eso se posterga. Entonces, frente a eso hay una molestia muy fuerte y si uno suma el conjunto de factores, ya tiene la explicación de por qué hay una explosión social, además del fuerte racismo y clasismo de las manifestaciones de sectores políticos que realmente significan una ofensa a la población mayoritaria de nuestro país. Por eso la protesta se justifica, es legítima y es justa. El tema es hacia dónde va y qué soluciones dar para encauzar esto en el marco democrático y de la paz. Roberto, y acabamos de tener un comentario de un constitucionalista, el doctor José Naupari, en el tema del plazo, porque lo que pide la población, uno de los pedidos puntuales es que se vayan todos y adelanto de elecciones. Este adelanto de elecciones hay 2 propuestas que es de conocimiento público, una del Ejecutivo que está planteando el 2024 como escenario electoral que no acepta la población y otro proyecto que está en el seno del Legislativo que propone el 2023, que tampoco acepta la población, quiere elecciones inmediatas. ¿Cuál es el escenario electoral que encontraría si es que no hay una reforma legislativa, una reforma electoral con respecto a la participación de los partidos? ¿Cuál es la opinión al respecto, Roberto? Bueno, parto de algo esencial. El sentir claramente mayoritario ciudadano es que se vayan todos. Eso es muy claro. Y el que se vayan todos, empezando por los congresistas. Así que no vengan con que digo esto y le doy larga, ¿no? Hay 2 propuestas iniciales respecto a abril del 23 y abril del 2024. Yo quisiera analizar esto desde otro ángulo.
para que hayan elecciones es indispensable que haya reformas políticas previas. Por ejemplo, todo lo que significa cerrarle el paso a la corrupción y que no puedan postular. Ese es un primer punto. Podemos detallar qué significa esto si hubiera tiempo. Segundo, esto tiene que ver con el financiamiento a los partidos, que se sea muy celoso para cerrarle el paso a la presencia del narcotráfico, del dinero sucio del narcotráfico y de los lobbies de las grandes empresas. Eso en el plano de la lucha anticorrupción. Igualmente, hay algo que también es importante, que está aprobado, pero que hasta ahora no se cumple. Es la elección primaria, lo que se llama elecciones primarias ciudadanas de quienes van a postular. Y es 2 veces se ha utilizado leguleyadas para no aplicarlo. Creo que debería ser obligatorio, no que un grupo muy pequeño ligado a los dueños del partido decida quiénes son los candidatos, sino que sea la ciudadanía. Que la ciudadanía vote desde antes de las elecciones formales. Y eso son las elecciones primarias ciudadanas. Esto es un punto fundamental. Otro, que se incorpore otra reforma de la renovación por tercios o mitades del Congreso a mitad de mandato, que sería otra reforma democrática. Entonces, son reformas que tienen que ver con democratización, que facilite la renovación y que facilite la transparencia. Estas son cuestiones fundamentales, previas. Algunas se han aprobado, debe quedar muy claro que se hagan, y por lo tanto estas reformas deberían ser aprobadas en lo inmediato. Un paso inicial debe ser que la legislatura, que legalmente termina mañana, 15, sea prorrogada unos días más para aprobar y consensuar la fecha del adelanto de elecciones, y que la legislatura, que debería empezar el 1 de marzo del próximo año, empiece pues el 2 o 3 de enero, los primeros días de enero, para aprobar la reforma. Si hay voluntad política, eso va a caminar. Y ahí tenemos 2 caminos: que el Congreso logre un amplio consenso respecto a las reformas para que se aprueben en 2 legislaturas seguidas, o si no fuera el caso así, aprobadas por mayoría, pero no con el número de votos de mayoría calificada, que son 87, someterlo luego a referéndum. Quiero recordar que hace algunos meses se acordó lo referido a la reelección de congresistas y a la restitución del Senado, pero no alcanzaron la mayoría calificada. Bueno, eso que se someta a referéndum junto a las otras reformas. Y hay otro tema que debería incorporarse, porque es un tema donde hay opiniones diversas, es el tema de la nueva Constitución. Y para ello lo más sano, en lugar de decir sí, de todas maneras, o ni siquiera debe discutirse, es que sea sometido también a referéndum. Ese referéndum podría realizarse en los primeros meses del próximo año. Quiero recordar algo. El 4 de octubre del año 2019 se aprobaron las reformas durante el gobierno de Vizcarra que tenían que ver con el Consejo Nacional de la Magistratura, la no reelección de congresistas, entre otras. Y el referéndum fue el 9 de diciembre. Del 4 de octubre al 9 de diciembre, 2 meses y días. Entonces, por lo tanto, es posible. Entonces, yo propongo en síntesis: 1, ampliar la legislatura actual hasta fines de diciembre para aprobar la convocatoria al proceso. 2, adelantar la legislatura primera del próximo año a los primeros días de enero para aprobar las reformas correspondientes. 3, someterlas a referéndum, que podrían ser unos 90 días después, y ahí podrían ser en abril. Y luego de ello, convocar a las elecciones que tranquilamente he consultado a especialistas. La primera vuelta podría ser a fines de octubre o mediados de octubre, más o menos del 2023, y si hay segunda vuelta, 1 mes y medio después aproximadamente, lo cual permitiría que la presidencia de la República sea asumida por quien gane la elección el 1 de enero del 2024.
aquello de que siempre ha sido el 28 de julio, ha habido varios siempres, pero puede cambiar cuando hay voluntad política y se trata de una situación excepcional. Y ante una situación excepcional hay que dar salidas creativas. Hay que construir consensos en base al diálogo. Diálogo y diálogo. No hay otra alternativa. La CGTP está planteando, dentro de la misma línea que está señalando, de que las legislaturas se acorten los periodos y que se inicie la legislatura siguiente en enero. Se está planteando también dentro de ese escenario que, y lo decía Naupari, el constitucionalista Roberto, para el comentario final, que las elecciones podrían realizarse si hay decisión política y con todas estas modificaciones que tiene que hacerse a la legislación, previo referéndum, que como bien señalas puede hacerse los primeros meses del próximo año, que está a la vuelta de la esquina, que las elecciones generales tendrían que realizarse posteriores a julio de este año que se viene, que estaría dentro de los plazos que estamos conversando. ¿Cuál es el comentario, Roberto? Sí, un agregado. El Congreso de la República hace algunos meses aprobó un proyecto de ley modificando más de 50 artículos de la Constitución, o sea, más o menos la cuarta parte. Y ahora varios de ellos, de los mismos congresistas que aprobaron eso, dicen que es muy difícil, no se puede aprobar estos cambios mayores. Bueno, la pregunta es sencilla. Aprueban modificar la cuarta parte de los artículos de la Constitución cuando esté en función de sus intereses particulares, pero cuando se trata del bien común, del interés nacional, dicen que no es posible. Ese doble discurso debe ser rechazado. Por lo tanto, tenemos que avanzar juntos y reivindicar también el sentido de que el pueblo es el soberano y que el poder ciudadano es el que debe decidir. Y eso significa reivindicar el derecho al referéndum, que este Congreso nos lo quiere quitar. Eso no puede ser. En las democracias el referéndum es una cuestión fundamental. Hay países, uno Uruguay en Sudamérica y otro Suiza en Europa, donde los referéndums sobre los temas fundamentales se dan constantemente, a veces una vez por año. Cuando hay temas centrales hay que dar la salida. Entonces, siendo esto así, reitero, en síntesis, uno, que se amplíe la legislatura actual hasta fin de año para aprobar la convocatoria al proceso electoral. Dos, que las reformas democráticas, incluyendo las que sean firmes en la lucha anticorrupción y democratice, sean aprobadas en el mes de enero, adelantando la legislatura ordinaria. Bueno, que los congresistas trabajen todo el año, pues, como cualquier ciudadano. Tercero, que las reformas sean sometidas a referéndum y en base al antecedente del año 2018, aprobadas. Estas podrían ser realizado el referéndum 2 meses y medio después. Si la aprueban a mediados de enero, estaríamos hablando de que a fines de marzo o a comienzos de abril podría darse el referéndum, incluyendo la consulta si se está de acuerdo la población con la convocatoria a Asamblea Constituyente. Y finalmente, en el sentido de que se vayan todos, esto tiene que darse adelante, pero el que se vayan todos en democracia y con diálogo. Y para ello la propuesta de que haya... Yo he sido miembro del Acuerdo Nacional durante 3 años y soy consciente que esa representación es insuficiente. Data del año de comienzo de siglo, durante el gobierno de Toledo. Hay un nuevo rostro social del Perú y tiene que abrirse a las organizaciones regionales, me parece bien, a los gobernadores regionales electos, en fin, y que pueda haber diálogos regionales, porque somos un país descentralizado y el centralismo no lo puede decidir todo en una sola sesión. Vayamos de las regiones, de lo local regional a lo nacional, para un gran consenso nacional, ¿no? Yo creo que eso es factible y va a poder encauzar el sentido de las movilizaciones, incluyendo la que está siendo convocada para mañana a nivel nacional, y que justamente dice que se vayan todos
las elecciones adelantadas en el plazo más razonable y el referéndum constituyente para las reformas políticas. Esto es en síntesis lo esencial para firmar una amplia unidad nacional y hacer un deslinde frente a cualquier postura extrema y a la vez combatir ese clasismo y racismo tan nefasto que nos ha hecho daño durante más de 2 siglos de vida republicana. Excelente, excelente Roberto, gracias en nombre de nuestros televidentes porque está la agenda ya establecida y el conocimiento y la experiencia de tu parte y el patriotismo, que es lo que se requiere, creo, en estos tiempos, es necesario. Gracias, Roberto. Vamos a estar atentos, seguramente vamos a volver a conversar en los próximos días, teniendo en cuenta que mañana la Confederación General de Trabajadores está llamando también a una movilización y que está convocando, sabemos que viene ciudadanos del centro del Perú que están ya por Chosica, de manera que los días que se vienen y las horas van a ser difíciles y volveremos a conversar, Roberto. Un abrazo. Muchas gracias. Buen día. Un gran abrazo y mañana que sea una fiesta democrática, pacífica, de protesta social por justicia social y porque se vayan todos. Ese es el sentir. Gracias. Ese es el sentir. Que coincidimos, estamos totalmente de acuerdo. Un abrazo.